¡Vamos, equipo! ¡Vamos, Fonteta! ¡Podemos hacer historia juntos! ¡Vamos! ¡Pero el rebote es nuestro! Y la liga está roncha. El rebote es nuestro y aquí se ha acabado. La liga está roncha. Ahí va Dubi otra vez. Campeones. Rebote, Campeones, Fernando, campeones de liga. Aquí está. Valencia Basket va a ser campeón de liga. No me lo puedo creer. Por fin campeones, Fernando, campeones. Lo celebra todo el banquillo de Valencia Basket, saltando, abrazándose y gritando. Se abraza el palco, se abraza la gente. Va a tener tiros libres Antoine Diot, pero esto ya se ha acabado. La liga es taroncha. La liga es taroncha. Nos preparamos para saltar a pista porque quedarán 24 segundos, de los cuales ninguno se jugará a baloncesto, porque aquí se va a acabar. Antoine, enhorabuena. Antoine lo mete. Los móviles grabando este momento histórico. Se va a acabar. Ahí va. Y aquí Sastre la va a meter para abajo. 11 segundos. Se ha acabado el partido. La fiesta es total. Valencia se cae la Basket Fonteta. Campeón. Final. Valencia Basket es campeón de la Liga ACB. Valencia Basket es campeón de la Liga ACB. Valencia Basket es campeón, compañeros. Somos campeones de liga. Escuchamos la piña de Valencia. Posema i els micros, companys. ¡Campeones! ¡Somos campeones, Fernando! ¡Somos campeones! ¡Vamos! ¡Primera vez en la historia! ¡Hemos hecho historia! Romain, que se va a saludar a todos. Pedro, campeones. Sí, muy contento. Increíble, hemos hecho historia. Sí. Venga, ahora a celebrarlo. Vale, ahora lo celebramos todos juntos. Pedro Martínez, que ni se lo cree. Es increíble lo que estamos viviendo aquí. Aquí tenemos a Rafa, el capitán. Increíble. Madre mía, qué momento. Se van a saludar con los rivales. Bueno, Pierre Oriola llorando. Increíble. Somos campeones de liga. Somos campeones de liga. Está emocionadísimo Pierre Oriola, claro que sí. Enhorabuena, Pierre Oriola. Campeones. Pierre Oriola emocionadísimo, compañeros. Esto es brutal. Impresionante lo que estén viviendo. Increíble, de verdad. Estos tíos son muy grandes, de verdad, muy grandes. Allà les cordes, Antoine Diot ara. Tallar-les xarxes. Nos piden que nos salgamos de aquí porque va a dar comienzo a la entrega de trofeos. ¡Qué momento, compañeros! Histórico, Antoine Diot cortando la red. Romain, campeones. Sí, campeones, somos campeones. Campeones de liga por primera vez. contado. No puedo decir nada, es para eso, la gente, eso. Es la historia de la Valencia Basket. No sé qué puedo decir, yo solo digo gracias a Dios. Es Romain Sato, que le da gracias a Dios. El abrazo entre Chechu Mulero y Pedro Martínez. Chechu, hemos hecho historia. Sí. No sé qué decir, no me preguntes porque voy a responder cualquier cosa. Vamos. Se dan un abrazo a todos los jugadores, nadie se lo cree. Seguimos aquí en el meollo, compañeros. Ir a buscar a Juan Roig. Mira, per Juan Roig, que está en el mid de la cancha. Ir a buscar a Juan Roig. Vamos a buscar. Qué emoción, Juan Roig. Aquí está. ¿Cómo lo ha vivido Juan Roig al final del partido? Ha sido súper emocionante. Estoy aquí con Juan, a ver por él. Sácale las primeras palabras, Fernando.
Juan, increíble, hemos hecho historia. Molt bé, ha sigut un gran partit i no ha guanyat i estem molt contents per l'afició i per tota la família. Juan, el pròxim repte d'este equip, quin és? Celebrar avui que han guanyat, i és el repte nostre. ¿Puedo dar un abrazo delante de Jesús? El abrazo que le damos aquí los periodistas. Dale un abrazo a Jesús. Un abrazo aquí, Jesús Villarreal, Juan Roch. Sensacional trabajo, Fernando. Sigue contando, sigue contando. Todos los días hay que luchar por ser campeones. Ese es el lema, todos los días hay que luchar por ser campeones. MVP Bojan Dublević. Ahí está Bojan. Ahí está. Camisetas de campeones de liga. En la vida vamos a olvidar esto. 16 de junio de 2017. Ahí está, mira Rafa, que le pide a los suyos. Vamos a ver, porque de momento todavía no le dan la copa. Ahí van con la copa, ahí van. A Sami, se la dedica a Sami. Los dos se la dedica a Sam Van Rossum. Van a levantar los dos. Ahí está, ahí está. ¡Campeones! ¡Campeones! La copa al aire. ¡Campeones de la ACB! Son al We Are Champions. Suena el We Are the Champion en la Fonteta. Valencia Basket ha hecho historia. Valencia Basket ha tapado de un puñetazo a todos los fantasmas del pasado y le ha demostrado a Europa que es ahora mismo uno de los mejores equipos que despliega el baloncesto. Mira la copa a Juan Roch. Se la entregan a Juan. El pabellón está saltando, votando. Está hablando Dublević. Escuchemos. Todo nuestro, todo gentes. Gentes espera este título muchos años. Estamos en historia, no solo nosotros solo. Estamos en historia. Ganamos la liga. Liga es nuestra. La liga es nuestra, dice Bojan Dublević. Ha cumplido un sueño Bojan, uno de los mejores 5 de Europa, y aquí en Valencia está. Yo como digo, este trofeo es más de un trofeo, es como 1.000.000 trofeos de otro equipo. Eso es de todo equipo, eso es todo gente, eso es de toda Valencia. Este título, es toda Valencia, porque estamos todos juntos, toda temporada. Teníamos muy buena y muy mala temporada, momentos muy malos y buenos momentos. Pero gente estaba con nosotros y nosotros con ellos. Y ahora ese trofeo es aquí, en Valencia. Se queda aquí en Valencia. Eso es mi sueño de toda la vida. Cuando estaba pequeño, eso es mi sueño. Bueno, las palabras de Bojan Dublević, qué locura. Yo mientras, compañeros, os cuento cómo a los mandatarios de Valencia Basket, a Chechu Mulero, a Paco Raga, al presidente Vicent Solà, se le han caído las lágrimas a todos ellos y se han fundido en un abrazo después, pocos minutos después de ese pitido final con el que Valencia Basket se ha proclamado campeón de Liga 30 años después de su fundación. El pabellón es una fiesta y qué suerte tenemos de contarlo aquí en la 99.9 en Valencia Radio. Ahí estaba la voz de Alberto Santamaría, que ha viscut de primera mà lo que estava passant en la pista. La Che no se'n va, Pérez. La Che no se'n va, així se quedem, Juanma. Así no se'n va ningú. Así se quedem. Serbia, Miki Vukovic, buenas noches. Buenas noches. Ahí tienes a tu capitán. Sí, mi capitán de muchos años, madre mía. Madre mía, Miki, esto también es tuyo. Oye, no, muy bien, eso es de... Oye, Víctor, quiero pedir un favor. Dime. Para transmitir felicitaciones de mi parte a todos los jugadores, directivos, a aficionados, a todo el mundo de Valencia. Te están oyendo ahora. Eso es, y que se sabe que hemos hablado y una grande felicitación de mi parte. Así lo haré, Miki, ten por seguro que sí lo hago. Vale, gracias. Oye, Miki, ¿te acuerdas cuando este sinvergüenza levantó la primera copa de este club? Sí. Víctor, sí, claro. Víctor, qué momento, y ahora a dónde hemos llegado, qué bonito es esto, Oye, las primeras veces siempre son las mejores. El primer amor siempre es el mejor, Siempre. Y siempre se recordamos más de la primera. Eso no nos lo quitará nadie, igual que hoy ha sido la primera liga. Valladolid no nos lo quita nadie, sí.
queríamos que tuvieras ese momento de saludar al maestro Vukovic, que desde Serbia ha vivido el partido. ¿Cómo lo has vivido, Miki? Cuéntaselo a Víctor. Oye, fue un espectáculo de verdad. Y yo no dudaba ni un momento que va a pasar a final de partido. Sabía que no tendrá ni suficiente fuerza ni concentración para remontar, hablando de Real Madrid. Vamos a ver si Fernando Ortega, ¿estás por ahí? Estás cerca de Juan Roch. Dile que tenemos a Miki Vukovic. Habla con él, intenta buscar a Juan y a Fernando. Diles que tenemos a Miki Vukovic, que les quiere saludar. Vamos a buscarlo y a ver si podemos que Miki Vukovic salude a Juan y a Fernando. Víctor, de verdad, tu trabajo también es extraordinario en el club, porque la gente está hablando hoy de los jugadores, pero la gente que estáis detrás en las oficinas, os merecéis también este triunfo y os damos la enhorabuena y el reconocimiento de todo el trabajo que hacéis día a día en el club, porque este club no solo es campeón de liga en la cancha, sino también es campeón de liga en las oficinas. Enhorabuena, Muchas gracias. Juanma, la verdad no nos importa que el trabajo siga. Le saluda Juan Roch en directo. Está aquí Juan Roch. Tenemos Juan Roch. Sí, te lo paso. Juan Roch, buenas noches, Juan. Soy Juanma Domenech. ¿Te está escuchando Juan Roch? Buenas noches. A ver si nos escucha Juan Roch. Bona nit, sí que us escucho. Bona nit, Juan. Enhorabuena, lo primero, soy Juanma Domenech. Muy bien. Yo soy lo que has patit y enhorabuena lo primero. Y te escucha Miki Vukovic. Miki, ¿tienes a Juan Roch ahí? Hola, Juan. Miki, esto es como la Copa del Rey. Lo mismo, igual de emocionante. Una felicitación, fue un espectáculo. Yo miraba directo desde Serbia, donde estoy ahora, y fue algo impresionante, de verdad. Impresionante, estuvo muy bien, Miki. Ha estado fenomenal y yo me he acordado de ti, que contigo ganamos la primera vez que fuimos, ganamos. Y esta la segunda vez que fuimos, hemos ganado. Que no, otra vez sigues bromeando con mis errores de idioma. Tus idiomas, siempre hasta el final de tu vida hablarás igual. Pero tú por lo menos hablas castellano muy bien y yugoslavo. Un abrazo, Miki. Un abrazo, Juanma. Enhorabuena, Juan Roch. Enhorabuena. Ahí estaba el momento que queríamos, muy emotivo. Ahí estaban las palabras de Juan. Enhorabuena, Fernando, porque queríamos ese momento de que Miki. ¿Ves, Miki? Tú querías saludarlo, pues ya lo has saludado. A través de la. Sí, a Fernando, claro. 99.9 era Juan Roch. Ahora buscaremos a Fernando. Era Juan Roch, ahora buscaremos a tu otro presidente, a Fernando. Fernando está aquí, si me quiere atender. Fernando, díselo, a ver si Fernando. Que quiere saludar a Miki Vukovic, si le quiere saludar. Hombre, en directo, te lo paso. Bueno, Fernando Rocha está por ahí. Miki. Hombre. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien. Como todos jubilados cuando pasan 70 años. No estamos jubilados, no, aún estamos ahí en activo. Al día 25 cumplimos, ¿no? Pero bien. Quiero felicitar este título. Sí. De hoy, pero quiero felicitar y 25 de junio, cumpleaños, tenemos mismo día. Muchos días, ya lo sé. El mismo día, Fernando y Miki Vukovic. Enhorabuena, Fernando Roch, soy Juanma Domenech, que de verdad tú te lo mereces, porque tú has luchado mucho por este club, yo sé lo que has sufrido, lo mismo que estás ahora haciendo grande al Villarreal, y de verdad que tú y toda tu familia os merecéis esta alegría de la afición, porque habéis dado mucho de lo que siempre habéis dicho que queréis dar a Valencia algo importante. Y hoy habéis visto el cariño que os tiene la gente. Y de verdad, yo en nombre de todos os doy las gracias, porque sin vosotros aquí no habríamos llegado. Muy bien, muchas gracias. A ver si podemos molestar un segundo a Pedro Martínez y lo cruzamos, el primer entrenador campeón. Muy bien. Vamos a ver, un abrazo, Fernando. Grande Miki. Un abrazo, Fernando. Gracias, campeón de Liga. Ahí estaba. De la Liga CB. Vamos a escuchar a Pedro Martínez. Te escucha Miki Vukovic, el primer campeón de Valencia Basket, tú, el último entrenador campeón hoy. Bueno, a ver, Miki es un grande. Hombre, enhorabuena. Por lo menos va a recordar a ti por ganar la Liga, a mí por ganar la Copa. Bueno, a ti, no, pero lo tuyo tiene más mérito porque el primero siempre sabes tú que es un pionero y siempre es el más difícil. No. Fue espectáculo. Yo miraba partido directo. Estoy en Serbia ahora, pero fue algo impresionante, de verdad. Bueno, enhorabuena. Te lo agradezco, Miki, te lo agradezco. Un abrazo. Bueno, venga, me tengo que ir. Al coach que se marcha, Pedro Martínez. Muy bien, Alberto, perfecto el trabajo de Alberto y de Fernando. Hemos tenido 3 documentos preciosos, 4 con Víctor, con el capitán. Hemos tenido a Juan Roch,
a Fernando, los dos presidentes que ha tenido Miki, y hemos tenido a Pedro Martínez. La verdad es que es muy bonito los documentos que hemos vivido. Perfecto el trabajo de Alberto Santamaría y de Fernando Ortega. Seguís teniendo abiertos los micrófonos, Miki, no te molestamos más. De verdad que enhorabuena, Miki. Vale, enhorabuena a todos. Un abrazo, Miki. Vale, gracias. Eres un crack, ahí estaba. Ponemos ya el punto final. Sí. Enhorabuena a todo el mundo. Gracias a toda la gente. Es fácil hacer radio cuando estoy rodeado de un equipo tan magnífico como el que hemos tenido hoy. Y ahí tenemos. Está Meme. Y estamos escuchando el We Are the Champions. Y ahí estamos. Felicitaciones a tots, a Rafa González, que estaba en la técnica. Ahí estaba. Al nostre Fernando Ortega, a Julio Santafé, a Alberto Santamaría, a Sergi Beltrán, un servidor así, Pedro. A Pedro Navarro. Juanma, què hem de dir-ho? Que estiguem malalt i tot, que estàs patint. Y a todos los que han estado esta temporada, a Toni Ferrer, a Víctor González, a todos. A Miki Vukovic, Claro que sí. a todos los que han estado con nosotros, a Pipo Arnau. Y estamos oyendo el We Are the Champions y el año que viene lo iremos muchas veces y sobre todo el himno de la Euroliga. Ustedes son los campeones, queridos aficionados del Valencia Basket. Enhorabuena a todos los que os queremos mucho, a todos los que yo he estado en la grada y he llorado, me he abrazado de ellos, a mi amigo José de Marilla, que lo quiero un montón, a Julio, que es un crack, a su hermano, que es otro crack, que nos escuchan todos los días, a esa gente que me decía seguir así. Y hoy les hemos dado lo que nos ha dictado el corazón, un programa hecho desde el corazón. Juan Roch hablando con Miki Vukovic hablando con Fernando Roch, con Víctor Luengo, el saludo entre Pedro Martínez y Miki Vukovic, el que ganó en Valladolid y el que ganó en esta liga. ¿Quién puede dar más por menos? Nadie, pero nosotros aquí estamos, la radio de los valencianos para todos los valencianos. Somos campeones de liga. Disfrútenlo. Buena nit. Champions.